Entonces, tenemos realización del instrumento, validación del instrumento, aplicación del instrumento. La validez se define como la medida en que un concepto se mide con precisión. Como les venía diciendo, vamos a validar el instrumento, vamos a validar que éste cumpla con esos elementos que son tan importantes para poder que sean confiables, que sean medibles y que sean precisos. Procedemos entonces a aplicar el instrumento ya a la muestra establecida para poder conseguir los resultados que necesitamos obtener de este instrumento. Luego de que nosotros aplicamos el instrumento, llega una etapa muy importante que es cómo se realiza el procesamiento y el análisis de la información. Entonces, una vez aplicado nuestro instrumento, bien sea entrevista, bien sea encuesta, algunos pueden ser matriz DOFA, listas de chequeo u otro instrumento, entonces procedemos a todo un proceso de procesamiento, al análisis de esa información. Para hacer ese procesamiento de la información, nosotros debemos tabular esos resultados. Si nosotros lo hicimos en línea, entonces obtenemos las gráficas y las tablas específicas para de ahí extraer información que nos da como resultado este proceso de aplicación del instrumento. Si nosotros realizamos ese instrumento de manera física, aplicamos fotocopias, entonces, ¿qué corresponde ahora? Nosotros debemos hacer la tabulación de cada uno de esos elementos. Podemos utilizar herramientas como Excel u otros elementos apropiados para este proceso. Entonces, nosotros debemos tabular esa información. Recolectamos los datos, hacemos el procesamiento de toda la información. Ese procesamiento lo podemos hacer por medio de tablas, de gráficas. Las gráficas las podemos hacer por medio de pastel, gráficas de pastel, podemos hacer con histogramas, de manera que nosotros podamos obtener unos porcentajes, unos valores que nos determinen los resultados específicos a cada una de esas preguntas. Luego debemos organizar cada uno de esos resultados para poder dar el análisis a cada uno de ellos. Y luego la presentación y publicación de esos resultados. En la recolección de datos y respuestas, nosotros vamos a aplicar un plan detallado para ese procedimiento que nos conduzca a nosotros a reunir todos esos datos y que tuvieron un propósito específico. Tenemos varias respuestas, debemos decir cuántos respondieron a la pregunta 1, a la respuesta A, la B, la C o la D, cuáles fueron los porcentajes obtenidos, cuáles fueron los elementos que resaltaron ahí, cuáles quedaron faltando, qué elementos específicos son detonantes para dar respuesta a eso que yo estoy buscando, a esos elementos que yo quiero conocer y que quiero plantearme en este proceso. En el procesamiento de la información, así como dice Encinas 1993, los datos en sí mismos tienen limitada importancia. Es necesario hacerlos hablar. En ello consiste en la esencia, el análisis y la interpretación de los datos. Existen dos técnicas que son el análisis estadístico y el análisis de contenido. El proceso de análisis de datos se esquematiza en describir el tratamiento estadístico de los datos a través de gráficos, de tablas, de cuadros, dibujos, diagramas presentado por el análisis de los datos. Describir los datos, los valores, las puntuaciones y distribución de frecuencia para cada variable. El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de las hipótesis. En el procesamiento y análisis de la información lo hacemos mediante unos datos individuales que se agrupan y se estructuran.
es necesario realizar la tabulación de los resultados con ayuda de organizadores visuales, tablas, cuadros, gráficas circulares, barras, listas, entre otros. Si nosotros hacemos la encuesta en línea o aplicamos el instrumento en línea, podemos utilizar esas gráficas que resultan de estos resultados. Lo podemos hacer por medio de Google, el formulario de Google, donde los resultados son tabulados por la herramienta en línea y luego nos corresponde a nosotros hacer la interpretación de esos resultados. Entonces, los resultados se presentan mediante ecuaciones, gráficos, tablas y se interpretan. Es aquí donde cobran valor esos datos que nos arrojan las respuestas de los entrevistados, de los que les aplicamos el instrumento. No solamente está en los números en sí, sino en la forma en que nosotros damos la interpretación a cada uno de esos resultados, sacando los elementos precisos, identificando los puntos claves para poder nosotros desarrollar, mostrar estas interpretaciones y que sean representativas para nuestro proyecto de grado, nuestro proyecto de investigación. ¿De qué parte ese análisis? ¿Parte de qué? De ese problema de investigación que yo me planteé, de esos objetivos que organizamos a la parte inicial de nuestro proyecto que nos fueron llevando al paso a paso a lo que estamos haciendo en este momento, ya el desarrollo de cada uno de ellos. A esas hipótesis de estudio que nos planteamos, vamos a verificar si esas hipótesis si se cumplen, no se cumplen, qué encontramos en este proceso. Y todo parte de ese marco teórico de estudio que marcó nuestra investigación. Entonces hemos visto que en el desarrollo de nuestro proyecto se va a llevar a cabo cada uno de esos objetivos, partiendo de las actividades. Si nuestro primer objetivo era diagnosticar la situación actual en la empresa, entonces, si yo aplico un instrumento, digamos que voy a diseñar una encuesta, entonces, ¿cuáles serán las actividades para poder llevar a cabo ese primer objetivo? Entonces, la primera será determinar la población y la muestra. Ya determinada esa muestra, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a hacer el diseño de ese instrumento. Una vez diseñado el instrumento, debo proceder a la verificación de la validez y la confiabilidad por medio del juicio de expertos. Hago el diseño del formato para que el experto revise mi instrumento. El experto lo va a revisar, va a verificar cada una de esas preguntas, cada uno de esos elementos que yo planteé, en base a que a esos objetivos que yo tengo estimados para el cumplimiento de mi proyecto. Si mi segundo objetivo era diseñar toda una planeación estratégica o hacer un diseño de un manual, entonces, ¿qué debo hacer? Voy a hacer cada uno de esos elementos, cada una de esas actividades que me lleven a mí a cumplir con ese objetivo. Con el ejemplo de la planeación estratégica, entonces, ¿qué será lo primero que voy a hacer? Ya tengo el diagnóstico. Ahora procedo a hacer la plataforma estratégica, la misión, la visión, los valores corporativos, las políticas, y procedo a plantear estrategias, esas estrategias necesarias para yo cumplir con esa planeación estratégica. Si mi tercer objetivo era diseñar, plantear o medir por medio de indicadores, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una tabla donde construya cada uno de esos indicadores que me permitan a mí hacer todo ese proceso por medio de fórmulas, por medio de un tiempo establecido, elementos que permitan medir ese objetivo cumplido. El objetivo 2, que era el diseño de la planeación estratégica, o si era de un manual, entonces aquí corresponde hacer todos esos indicadores que me ayuden a mí a cumplir con este objetivo. Entonces, ya una vez terminado esta parte, determinada cada una de esas actividades y desarrollada cada una de ellas, entonces doy por terminado el desarrollo de mi proyecto. Es muy importante que cuando nosotros nos estemos planteando esos objetivos, tengamos claro que por cada uno de ellos debo hacer el desarrollo en la parte de trabajo de campo, para que así se cumpla con todo lo establecido hasta el momento.
Una vez nosotros tengamos desarrollado y aplicado esos objetivos, debemos entonces estructurar ya nuestro proyecto de investigación.